Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Estamos a jueves y en la ruta más misteriosa le damos la bienvenida, las buenas tardes a nuestro compañero periodista de investigación, José Manuel García. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes. Muy bien, pues aquí en estos días previos ya a la Semana Santa, a la Semana Mayor, esperando y deseando que todo salga bien, ¿verdad? Que tengamos buen tiempo y se pueda disfrutar de todas las salidas procesionales con todo lo que ello implica, ¿verdad? De bueno para todas las provincias de Andalucía y de España. Yo no lo veo nada claro, ¿eh? ¿No? Vaya no, por ahí. Yo no sé en Huelva cómo andáis hoy y allí en la zona de Cartaya. Hoy tenemos solito. Pero aquí hay un nublado que es enorme, vamos. Sí, fíjate, quiero decirle a toda la audiencia que José Manuel está en Sevilla, ¿eh? O sea que fíjense ustedes en la Semana Santa en Sevilla lo que implica, ¿verdad? En todos sitios, ¿eh? En todos los lugares, pero en Sevilla pues implica mucho, claro que sí. Fíjate que de hecho mañana es Viernes de Dolores. Exacto. Mañana es el santo de mi gata. Ah, mira qué bien, que se llama Lola. Que se llama Lola, la gente y a lo mejor los oyentes dirán, vaya, no, hombre, a los animales hay que tenerle ese cariño. Oye, pues sí. El cariño que nos dan los animales es infinito y sí. Hay que también tener esos detalles con ellos. Y los queremos mucho, los queremos, vamos, es un miembro más de la familia. Por supuesto. Y tu gata es muy famosa en redes sociales, ¿eh? Sí, sobre todo la chica que es la que suele andar siempre por aquí revoloteando y demás. Encima tuya. Se me sube en lo alto cuando cuando estoy en un directo, a lo mejor en televisión y demás. Mi gata, vamos, que tiene ya seguidores. Pero fíjate que es muy curioso porque mañana Viernes de Dolores, que en principio todavía la Semana Santa no ha dado su inicio. Uh-huh. Pues aquí, por ejemplo, tenemos 6 hermandades en la calle. Fíjate, ya 6 hermandades en Sevilla. 6 hermandades que evidentemente no hacen estación de penitencia a la iglesia, a la catedral, a la Santa Iglesia Catedral, pero que sí por contra, que eso es importante de reseñar, lo hacen por sus barrios, son de las típicas hermandades populares, ¿verdad? Sí. En total, creo que son 56 hermandades las que se van a echar a la calle esta Semana Santa. Impresionante, ¿eh? Después de 2 años, que tú sabes, bueno, pues que por desgracia esta pandemia ha pasado factura porque se nos han ido muchos amigos. Sí. A mí por lo menos se me han ido muchos amigos. Se nos han ido muchas personas que teníamos al lado. Hemos hecho pues un esfuerzo sobrehumano, creo yo, en llegar a este punto, en este caso en el que nos encontramos, y lo que no podemos olvidar nunca es que esto sigue, es decir, que nadie se le olvide que por desgracia la pandemia sigue y que hoy día hay ciudades que están confinadas, por ejemplo, en China. Exactamente, sí. Esta mañana lo leía, vamos, estaba leyéndolo y me parecía algo que parecía que estaba volviendo atrás, un déjà vu, parecía que estaba teniendo, ¿no? Por desgracia es así, pero bueno, como tal, pues fíjate que como tal es como lo tenemos que aceptar, es como esto viene al fin y al cabo. Sí. Hay que tener mucha precaución, José Manuel, hay que pedir toda la precaución del mundo. Y disfrutar, yo siempre digo, disfrutar de la Semana Santa está muy bien. Sí. Y de hecho, yo no solo lo apoyo, sino que además es que me parece estupendo, pero con cabeza, por Dios, con cabeza, que esto ahora hay una variante nueva y que no sabemos en qué puede derivar. Exactamente. Es que la mascarilla es incómoda, a mí es al primero que le incomoda, créeme, pero no tenemos más remedios que tratar de ser un poco consecuentes y la mascarilla es una barrera. Es una barrera. Yo pienso seguir, aunque nos la retiren, pienso seguir con ella por muchos motivos, por el COVID, evidentemente, por las alergias que vienen muy bien ponértela, por la gripe, que ahora parece que tenemos un brote de gripe, en fin, que yo creo que es bueno, ya después cada uno que haga lo que quiera, ¿verdad? Pero yo voy a seguir durante un tiempo. No mandamos en las personas, pero sí evidentemente mandamos en lo que es el tratar de evitar el contagio. Fíjate, que como está la Semana Santa aquí a las puertas,
está llamando ya a la puerta, mira, si escuchan, están llamando Están llamando, ya tenemos el llamador. Están llamando, ya tenemos el llamador. A mí además que me encanta esta fecha, sobre todo por los aromas, ¿no? ¿Verdad? Y más en Sevilla, que tenéis tanto naranjo, el olor a azahar. Madre mía. Y también porque es una explosión de diferentes sentidos, ¿no? Los 5 sentidos, ¿eh? Los 5 sentidos se utilizan en Semana Santa, ¿eh? Totalmente. El luz, el color, es un poco también el estar con esa prestancia de ver, por ejemplo, las mujeres de Mandilla, el colorido de los nazarenos, la luz del sol que entra, la música que se percibe por el oído. Es decir, es un todo. Es un todo. Te tengo yo que llevar una torta de Pascua de nuestra localidad que te vas a quedar, vamos, enamorado ya totalmente, ¿eh? Bueno, y yo que te la voy a aceptar, no te quepan la menor duda, porque a mí los dulces de Semana Santa me gusta. Además, una Semana Santa en la que voy a estar un tanto recluido, porque, bueno, con una mano rota tampoco me puedo manejar por las bullas de Sevilla ni nada. No, tienes que tener mucho cuidadito, que te tienes que cuidar mucho. Sí, pues la verdad es que ahí ando, ¿no?, un poco en ese cuidado necesario. José, quiero hablar de una reliquia. Vamos a hablar. A ver, ¿de qué? Yo soy muy de reliquias. A mí, quien me conoce sabe que en esta época del año me gusta particularmente el hablar de... Yo no soy de hablar de temas religiosos, Isabel, porque soy de los que considera que cada uno entiende la fe a su forma, y yo entiendo la fe a mi forma, sin con ello decir que yo sea irreverente ni mucho menos, simplemente que cada uno tenemos nuestro propio concepto, ¿verdad? Pero sí hay un tema que me gusta, me apasiona, que son las reliquias. Y las reliquias, como ya hablamos en su día de la Sábana Santa, no te hablo del sudario de Oviedo, aunque podría, porque al fin y al cabo es una reliquia complementaria, y creo que podríamos entrar en la reiteración ante nuestra audiencia, y por eso quiero cambiarte totalmente te quiero cambiar totalmente de tipo de reliquia e incluso de continente. Sí. Me quiero ir a México, al Cerro del Tepeyac, muy cerquita de lo que antiguamente era el DF, es decir, el Distrito Federal, que hoy es Ciudad de México en sí. Sí. Allí hay una de las mayores devociones marianas que podemos encontrar en la vida. Y esa devoción tan importante es la que se le profesa a la Virgen de Guadalupe. Sí. La Virgen de Guadalupe, que tiene un enorme misterio de enorme trascendencia y que engloba su historia, pero también el misterio en sí. Fíjate que para saber de ella, lo primero que nos tenemos que ir es a un relato, el del Nican Nopocua, que lo que viene a significar en lengua náhuatl es aquí se narra o aquí se relata. Es decir, lo que te va a contar es una crónica, ¿verdad? Sí. Y el manuscrito es el más antiguo en el que se cuenta, en ese idioma, en el Nual, que la aparición de la Virgen de Guadalupe a un indio en este caso ya españolizado, vamos a llamarlo de esa forma, que fue rebautizado como Juan Diego, tuvo una enorme trascendencia. Según el historiador Sigüenza y Góngora, se le atribuye precisamente el haber relatado todo eso a otro indígena llamado Antonio Valeriano, que fue iniciado por parte de los frailes franciscanos en la escritura y en el castellano, y quien fue, por cierto, alumno y profesor en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Actualmente existen 3 versiones de un manuscrito que es muy importante en la Biblioteca Pública de Nueva York, pero que hasta el momento se ignora cuál es el original. Las investigaciones dicen que es un escrito bajo el auto sacramental, una especie de drama litúrgico muy famoso en el siglo XVI, el cual presentaba escenas religiosas a fin de evangelizar a lo que eran los espectadores, en este caso a los indígenas nativos de aquella zona, ya que solían transmitir la historia de forma oral al no saber leer o escribir o entender el castellano. Y era una especie de representación que se hacía de todo ello. Eso lo tenemos en documentos de la época, y fíjate que antes incluso de la conquista española, en toda la zona del Cerro del Tepeyac,
ya existía un templo de adoración a la diosa madre, a Tonantzin, a la que acudían los nativos de todo el país del Anahuac, como se llamaba en este caso una federación que había de tribus, y que iban allí a rezarle a una deidad femenina a los que ellos rendían especial culto. Qué casualidad que sería el sitio donde posteriormente fue donde esta Virgen de Guadalupe se aparece, que es lo que te quiero contar. Sí. Y todas aquellas historias se fueron recabando por parte de los frailes españoles y se da cuenta precisamente de todo ello, de cómo se llega a aquel lugar y de cómo cuando llegan, en este caso, los frailes, los conquistadores, es decir, la parte religiosa, la parte militar, pues todos ellos, de alguna manera, vienen también a hacerse eco de esas hermosas historias que se contaban en torno a lo que era este sitio, este punto, este enclave en el cual se hablaba de las apariciones de aquella diosa Tonantzin. Sí. Historias que fueron quedando escritas, los mexicas y otros pueblos nahual, que creían que en la cima del cerro del Tepeyac, qué casualidad, se aparecía la diosa madre. Bueno, la religión azteca, hay que decir que era una especie de sincretismo religioso, donde los investigadores, bueno, no han podido resolver la mutación, por ejemplo, de Tonantzin, de esa diosa madre, en diferentes nombres, pero con el mismo significado. Si bien consideraban que Tonantzin, que también Coalclue, Xicoalcloal o Teteoimán eran precisamente la diosa madre, o la falda de la serpiente, que también le decían, porque curiosamente algunos antropólogos creen que la mujer serpiente también era la protectora de las mujeres. Hay una historia muy curiosa en torno a Ciudad de México, que se dice que cuando se elige el sitio donde se podía construir México, es decir, edificar esa gran urbe que tiene más de 80 millones de habitantes, pues fíjate, se iba a hacer en un sitio que era una especie de lago, en la cual iba a haber un cactus y sobre ese cactus un águila que estaba devorando una serpiente. Curiosamente, donde se descubre aquella serpiente que era devorada por un águila, es donde construyen la ciudad. Y eso se da en realidad. Uno de los historiadores más famosos, Miguel León Portilla, sostiene que hay una relación entre la Virgen de Guadalupe y la propia Tonantzin, en un libro que se titula Tonantzin Guadalupe, y que se supone que los evangelizadores se basaron en esa diosa para favorecer la conquista de la entonces Nueva España. En el siglo XIII, en la provincia de Cáceres, a orillas del río, en este caso Guadalupe, fíjate que la palabra de origen árabe, sí, lo que significa río de lobos, es donde se desarrolla también una leyenda que nos cuenta que un vaquero llamado Gil Cordero encontró una estatuilla de una Virgen morena, de la Virgen María, la cual se dice que obró varios milagros en aquella zona. Años después, durante la conquista de América, fue designada la Virgen de Guadalupe por los reyes católicos como protectora de los indios del Nuevo Mundo, al ser una Virgen negra, al ser una Virgen de tez morena. Hernán Cortés, que como sabes también era extremeño, sí, pues cargaba en su estandarte con una imagen de la Virgen, de la cual era muy devoto, y que ya procedía de esa región de Guadalupe, de la Guadalupe española. El historiador mexicano, por ejemplo, Hermundo Gorman, advierte que también en el año 1530 los frailes franciscanos construyeron una ermita dedicada a la Virgen a fin de sustituir aquel rito pagano por uno católico que era precisamente el que tenía que sustituir a Tonantzin. Todo esto es muy importante porque nos está dando el contexto histórico en el que nos vamos a mover. Sí. Según la leyenda, pues a los 53 años tuvo la aparición milagrosa que daría inicio a la adoración de la Virgen de Guadalupe en México. Y la historia cuenta cómo Juan Diego vivía con su mujer y con su tío Juan Bernardino de Tupeltac, lugar donde no había iglesias, por lo que tenía que ir a misa hasta Santa Cruz de Taletolco. Un sábado, 9 de diciembre de 1531, Juan Diego iba camino de esta iglesia de Santa Cruz y al pasar por el cerro del Tepeyac oyó un canto que
según cuentan las crónicas, no era de esta tierra. Se detuvo a disfrutar, a recrearse de aquel canto, y cuando miró arriba, vio un sol resplandeciente y en medio a una señora que tenía la actitud de oración. Era una aparición mariana, obviamente. Sí. Él, sorprendido, la saluda y ella le dijo una cosa: es mi deseo que se le abra aquí un templo en este llano y te encomiendo que se lo comuniques también al señor obispo. Y claro, Juan Diego, pues con la sorpresa de todo lo que le había comunicado, nada más y nada menos que la Virgen María, imagínate, para un indígena converso, como se trataba del propio Juan Diego, aquello lo que significaba, es decir, era una aparición mariana en toda regla, en esta zona en la que habían llegado los conquistadores españoles. Y debido a ello, Juan Diego se apresuró rápidamente a ir a ver ¿a quién? Pues al obispo, a Fray Juan de Zumárraga, que se llamaba él. Y cuando se pone delante, le dice lo que ha visto. Pasando por el cerro del Tepeyac, se me ha aparecido la Madre de Dios, la Virgen. El sacerdote, no debía de estar muy sobrado de creencia precisamente en los indígenas, pues simplemente desconfió de él. Desdeñó lo que le estaba diciendo con aquella aparición mariana, y nuestro particular Juan Diego pues fue expulsado de aquella sala de buena forma, pero invitado a salir porque nadie creía lo que le estaba contando. El pobre Juan Diego encaminó sus pasos nuevamente a su casa y obviamente tiene que pasar ¿por dónde? Por aquel mismo punto en el cerro del Tepeyac. Y cuando está caminando en aquella zona, pues el propio Juan Diego puede ver de nuevo a la Virgen. Fíjate que además había una circunstancia, él estaba cuidando a su tío Juan Bernardino y se dirigió a la ciudad a buscar al sacerdote para que le administrara los últimos sacramentos. Cuando pasa por ese cerro, se le vuelve a aparecer la Virgen y le preguntó que qué le pasaba, y él le dijo que la enfermedad de su tío avanzaba y que estaba ya en trance de muerte. Ella le dijo que no se preocupara, porque su tío estaba ya sano, y después le dijo que subiera al cerro a recoger unas flores. Claro, imagínate, estamos en pleno mes de diciembre en México. Es una época del año en la que allí, que sabes que las estaciones también tienen otro carácter con respecto a las que podemos vivir en Europa. Sí. Pero hay que diferenciar también hemisferio norte, hemisferio sur, es decir, no hay mucha variación. Ahí nos vamos a encontrar que principalmente el particular Juan Diego recoge unas flores que eran nada más y nada menos que rosas de Castilla. Rosas de Castilla que en esa época del año era imposible. Y fue de nuevo a ver al obispo, portando, bueno, pues la indumentaria clásica que tenían los indígenas de la época era lo que se llama un ayate. Un ayate, para el oyente que no sepa lo que es, se trata de un poncho hecho con fibras de agave. El agave es de donde se saca el tequila, que también es utilizado para hacer un tejido muy burdo, muy vasto, que es precisamente la tela de maguey. Y la tela de maguey, bueno, pues como te comentaba, es muy vasta, es muy burda, pero aparte de todo ello, tiene una duración limitada en el tiempo, es decir, no es como pudiéramos tener a lo mejor un chaleco de nuestra época o un vestido que te puede durar mucho y mucho más si no te lo pones, sino que aquí nos encontramos con algo que va mucho más allá y que es precisamente que nuestro particular protagonista pues estaba en un lienzo, en una especie de tela que evidentemente no estaba preparada para lo que te voy a contar ahora. Sí. Porque cuando llega delante de Juan de Zumárraga, despliega aquel ayate para enseñarle las rosas de Castilla. De entrada, la sorpresa, rosas de Castilla en una estación del año en la que eran imposibles, pero es que en el poncho quedó grabada la imagen de la aparición,
quedó grabada la imagen de la Virgen. No era una pintura. De hecho, sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe se han hecho diferentes pruebas y se ha descubierto que no es pintura. Tiene añadidos de pintura, eso sí es cierto, pero no es pintura lo que hay debajo. Y para colmo, la tela, el ayate, no estaba preparado para la pintura. Si hay algún oyente pintor, sabrá que el lienzo debe prepararse previamente. Si no, es difícil pintar. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con el primer misterio. Bueno, el primer misterio sí es la aparición mariana en el Cerro del Tepeyac, pero es que el segundo misterio es cómo queda aquella imagen grabada, impresa, milagrosamente pintada, como queramos llamarlo, en el ayate. Bueno, pues vamos a seguir porque hay más misterios. Si nos centramos en los ojos de la Virgen de Guadalupe, constituyen el gran enigma realmente de esta imagen. Hay unos estudios que realizó el ingeniero José Arce Tonsman del Centro de Estudios Guadalupanos de México, el cual él es graduado en Sistemas Ambientales y Ingeniería por la Universidad de Cornell, y estudió durante 20 años la imagen impresa de la Virgen de Guadalupe en el tosco tejido hecho con esas fibras de maguey que portaba el indígena Juan Diego cuando tuvo aquella aparición. Bueno, pues las dimensiones de los ojos son microscópicas, son 8 milímetros. Sí. Ese iris y las pupilas de los ojos de esa imagen tiene 13 personajes en su interior. Es decir, dentro del ojo hay 13 personajes. Las mismas personas que se decían que pudieran haber tenido alguna relación con el momento en el que el indio pues llega y despliega aquel ayate. Están presentes tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho con diferentes proporciones, al igual que sucede con un ojo humano cuando refleja diferentes objetos que tiene más cerca o más lejos. Ese reflejo transmitido por los ojos de la Virgen de Guadalupe es la escena en la que Juan Diego mostraba al obispo Fray Juan de Zumárraga la misteriosa imagen, aquel día de diciembre de 1531. Y Arce Tonsman realizó un interesante estudio en el cual se determinaba que no había pintura, que era imposible pintar una imagen en 8 milímetros con ese grado de perfección, que se demuestra un fenómeno que es la iriscencia, que es una ligera curvatura que tiene la imagen, que precisamente es la misma que tendría el ojo humano, es decir, que se ha pintado según una característica que tiene el globo ocular, nuestra córnea, y que no sería descubierta hasta muchos siglos después, y que de hecho esa imagen incluso varía en cuanto al color en función de cómo se vea. Pero hay más, porque de hecho el pasar del tiempo ha debido en un tejido que debe de durar unos 50 años, pues en el caso del ayate de la tilma guadalupana, pues son ya más de 500 años los que dura precisamente ese ayate sin presentar ningún daño. De hecho, accidentalmente le cayó un bote de ácido a una parte de ese tejido, que se puede ver aún la mancha, y sin embargo se regeneró el tejido únicamente dejando un filo manchado. ¿Cómo se puede regenerar un tejido? Sin embargo, se regeneró. Tenemos, por ejemplo, a Richard Kuhn, que para ilustrar mejor a nuestra audiencia hay que decir que es un premio Nobel de Química, que recordó a Arce Tonsman, hizo análisis químicos en los que pudo constatar que la imagen no tiene colorantes naturales, ni animales, ni mucho menos minerales o sintéticos, dado que en aquella época no existían estos colorantes. Por lo tanto, la imagen, desde un punto de vista científico, es absolutamente inexplicable. Más cosas que tiene la Virgen de Guadalupe, esta imagen. En 1979, dos estadounidenses, Phyllis Callahan y Jody Smith, estudian la imagen con rayos infrarrojos y descubren, con sorpresa, que no había huella de pintura en el tejido, que para colmo no había sido tratado con ningún tipo de técnica. La imagen, además, que se muestra libre de esos añadidos de pintura que te comentaba anteriormente,
Y el ingeniero peruano explicaba que Callahan y Smith mostraban cómo la imagen cambia ligeramente de color según el ángulo de visión. Un fenómeno, como te comentaba, que se conoce como iriscencia y que es una imagen, una técnica que no se puede representar ni reproducir con lo que son las manos, los pinceles de un pintor. Uh-huh. El investigador, además, en ese estudio de 1979, agrandó el iris de los ojos de la Virgen hasta alcanzar una escala que era 2.500 veces superior a su tamaño real, y a través de procedimientos matemáticos, ópticos, logró identificar todos los personajes impresos en la imagen. Que fíjate, precisamente en ellos está el propio Fray Juan de Zumárraga, que es uno de los que está. Nos encontramos también, bueno, pues al propio Juan Diego, nos encontramos el reflejo de una sirvienta que tenía Fray Juan de Zumárraga, que era negra y a la cual le concede la libertad después de que él se fuera de México, el propio obispo, y los detalles que aparecen en esa pupila pues son realmente impresionantes. Hay otro indio en actitud de rezar, unos niños y varios religiosos franciscanos más. Eso es radicalmente imposible, que en un sitio tan pequeño como la córnea se pueda dar lugar a eso. Pero es que también, fíjate que si nos ponemos a ver todo lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, nos vamos a dar cuenta de otro detalle interesantísimo. Y es que en lo que es el manto tiene una serie de estrellas. Sí. Bueno, pues si nos ponemos a identificar las estrellas que tiene el manto de la Virgen de Guadalupe, nos vamos a dar cuenta de algo también interesantísimo, que es que se corresponde, según el patrón del cielo, con la fecha en la que se aparece al indio Juan Diego. Es decir, ese manto identifica una serie de estrella, por ejemplo, del norte, sí. Betelgeuse, Escorpio, y todas ellas están en la misma posición que habría tenido el día que se apareció precisamente a la propia Virgen de Guadalupe. Esto es tremendo. Es impresionante, ¿eh? Además, la estoy viendo en el móvil y es impresionante porque además, José Manuel, los ojos de la Virgen están mirando hacia abajo. Sí, sí. Por lo tanto, es muy difícil esa investigación y ver pues sus ojos, porque realmente están muy poquito abiertos. Evidentemente, dirigía su mirada hacia abajo, ¿no? Totalmente, y además a mí me llama mucho la atención cuando es impresionante. Se habla de esto, porque es que todavía tenemos más misterio. Uh-huh. Tenemos más misterio en tanto en cuanto hay un detalle que a mí me resulta sumamente importante, sí. Que es, por ejemplo, que si nos paramos a ver el labrado que tiene la propia túnica de la Virgen de Guadalupe, se sí. corresponde exactamente con un mapa, una planimetría, vamos a llamarlo, uh-huh. que es igual, exactamente igual, al punto donde se encuentra el Cerro del Tepeyac. Qué interesante. Es el mismo sitio. Además tiene un lazo negro. Sí, en las manos, ¿no? Sí, debajo. Sí, debajo de las manos, sí. Que se supone que indica que esa persona está embarazada, porque era lo que se solía colocar. Pero lo curioso de todo esto es que decían que a modo de milagro se volvió en negro cuando hubo un terremoto precisamente en México. Y bueno, todo ello te lleva al final concluir que realmente estamos ante una imagen que es notable, impresionante, que impresiona ciertamente, y que a día de hoy incluso se cuenta con otro milagro que tuvo, que es que hace ya años se puso una bomba sí. debajo de la propia Virgen de Guadalupe, y esa bomba estalla kilos de explosivos, que pese a que la Virgen estaba en lo que era el sitio donde está habitualmente, con una pantalla de cristal, el cristal no revienta, cosa que es, imagínate también,
harto complicado, no revienta, y no solo no revienta, sino que aguanta perfectamente el daño, y todo lo que había a su alrededor, pues te puedes imaginar que queda absolutamente reventado, nunca mejor dicho. Sí. ¿Esto dónde nos lleva? Nos lleva a otro punto también bastante sorprendente, y es que hay una cruz enorme, típica cruz de iglesia dorada, ¿verdad? Pues esa cruz queda absolutamente doblada, que hoy se guarda en el Museo de Guadalupe, y sin embargo de lo violenta que fue la explosión, una cruz que es metálica y quedó doblada, y sin embargo, como te comentaba, pues a la Virgen no le afectó, y también se considera, bueno, pues que es uno de esos milagros que la Virgen obró y que tiene mucho que ver con un punto además tan mariano, que lo habrás visto alguna vez en la tele, sí, cuando aparecen de rodillas tantas personas que van allí caminando con tanto esfuerzo, caminando, desplazándose sobre sus rodillas, y que desde luego a uno le deja vivamente impresionado al ver imágenes de tanta devoción y de tanta fe. Con tanta historia, es maravilloso. Sin duda el tema de las apariciones marianas es un tema muy bonito, muy interesante. Tenemos que seguir hablando de él. Concretamente, este lienzo, el áyate de la Virgen de Guadalupe, es grande, mide 1,78 de largo por 1,3 de ancho. Por 1,03, claro. Es grande. Ten en cuenta que además era la típica manta, ¿verdad? Sí. Un poncho tiene un agujero en el centro. Esto era algo que en la que se envolvían, ¿verdad? En la que ellos se envolvían y entraban, y bueno, realmente era muy curioso. Es muy curioso porque cuando nos encontramos con un hecho así, tenemos que tener en cuenta que la talla media de un indígena de la época era apenas 1,61 m por ahí. Sí. Es decir, esto le arrastraría. Lo que pasa es que se la envolvían a modo de mantón, y de esa forma, bueno, pues queda la persona quedaba protegida, y también quedaba un poco a salvo de las inclemencias del tiempo. Qué historia más bonita, José Manuel. Nos ha encantado hablar de la Virgen, además en un día muy propicio para ello, que mañana es el viernes en Dolores y que llega pues en la Semana Mayor, la Semana Santa. Ha sido un placer, como siempre, tenerte. Pues para mí es un placer, tú sabes, estar aquí y contarte estas cosas. Porque, qué bonito, y siempre aprendemos mucho contigo, ¿eh? Como te decía, son reliquias que me gusta rescatarlas en este tiempo. Y son reliquias que encierran un misterio que creo que debemos conocer, y que hoy os he querido también presentar. Totalmente de acuerdo contigo, tenemos que conocerla. Ha sido un placer, que tengas una feliz Semana Santa. El próximo jueves estamos de descanso, entre comillas, porque nosotros tenemos mucho trabajo, pero sí, vamos a tener una programación distinta. Así que te deseo todo lo mejor en esta Semana Santa, que te cuides mucho ese brazo, ¿eh? Pues muchas gracias, y sobre todo, bueno, pues deseando vivir esta Semana Santa. Espero que el tiempo nos medio respete. Sí. Y que de alguna forma también podamos estar viviendo una Semana Santa tras 2 años de ausencia. Os deseo lo mejor, que viváis la Semana Santa intensamente, que descanséis también, y nos escuchamos tras este periodo. Por supuesto. Un beso muy grande, José Manuel. Gracias, Isabel. Un beso. Adiós. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal.